A ver. Espera, Adriana, creo que tienes, no sé, como que tu micrófono capta como tu respiración, entonces se escucha así. Ok. Respiro muy fuerte. No sé si a lo mejor lo tienes muy cerca, pero se escucha, entonces para que podamos escuchar bien tu... Ok. Voy a quitarme los... A ver, ¿así se oye mejor? Sí. Sí, Ajá. sí, se Sí, escucha era más claro. por los audífonos. Ya, gracias. ¿Ya ven mi pantalla? No, todavía no. No. Estoy tratando de averiguar cómo hago esto. ¿Ahora la ven? Ahora sí. Ok. Entonces, ¿ya ven en PowerPoint? No, vemos a John. Vemos a John. A la ya. Chango. Pues según le estoy dando en compartir pantalla. Supongo que tienes que poner elegir qué pantalla. Ajá. Estás compartiendo el navegador. Estás compartiendo el navegador. Creo que ya lo encontró. Como que no lo veía. ¿Ya ven ahora sí en PowerPoint? Exactamente, ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, si en algún punto no lo ven, me dicen. Sí. Ok, bueno, entonces voy a comenzar para darle celeridad. Bueno, pues el documento está como muy interesante en varios sentidos, pero traté de centrarme en el concepto de online, pues para dar como continuidad a lo que dijimos que íbamos a platicar hoy. Entonces, bueno, nada más rapidísimo, pues aquí les presento quiénes son las autoras del documento, que son la doctora Karina Bárcenas y la doctora Noemí Presa. Dentro del documento, bueno, para centrarme justo como en el concepto de online, entonces es que aquí refiero al filósofo Luciano Floridi, que es quien acuña el concepto. Bueno, él nació en 1964, es un filósofo italiano, destacado por trabajos en filosofía de la información y ética informacional, y bueno, tiene estos puestos actualmente. Entonces, tiene un documento que hizo, bueno, más bien, o sea, lo escribió y también lo coordinó en cooperación con otros autores investigadores, que se llama, pues, el manifiesto online, ¿no? Online. Entonces, es a partir de este documento que surge, bueno, que se plasma el concepto y en el documento que nosotros leímos para esta sesión es que retoman el concepto. Perdón, Adriana, discúlpeme. Sí. Es que creo que estamos viendo el PowerPoint, pero no estamos viendo la presentación. Bueno. Yo lo tengo en presentación supuestamente. ¿Y se ve muy chiquito? No se ve chiquito, pero no avanza. O no sé si estás en la página 1. Estoy en tienen que ver a Luciano Floridi. No, estamos viendo a Karina y a Noemí. Entonces yo creo que avanza lento, posiblemente. A ver, voy a salirme como de presentación. ¿Ahí ya ven a Luciano Floridi? Sí. Ok, bueno, entonces la voy a dejar así, en forma de presentación. De todas formas, sí lo alcanzan a ver, ¿no? Sí. Ok, entonces mejor así, porque tal vez en presentación avanza muy lento. Bueno, entonces les decía, este filósofo en este documento es que trabaja en el concepto y pues Karina y Noemí lo retoman en el documento para hablar de él. Entonces, este manifiesto fue presentado en 2013 en Bruselas y lo que hacen en él pues es comenzar a debatir, bueno, no comenzar, ¿no? Sino continuar el debate sobre los impactos de la digitalización en la vida social y cómo entonces esto nos invita a repensar las temáticas sociales y hacen unos principales planteamientos, ¿no? Que aquí coloco. En primera, pues, como continuar, ¿no? Enfatizar en que la distinción online y offline, pues ya es como un sinsentido, dado las intersecciones que en la vida cotidiana ocurren entre ambos, y que la omnipresencia de las TIC nos ha derivado en 4 grandes transformaciones, que una, pues, es la pérdida de la separación entre realidad y virtualidad, la pérdida de la separación entre humano, máquina y naturaleza, el paso de un momento en el de escasez de información a otro en el que vivimos, donde hay una abundancia, y también este cambio en pensar en que ya no predominan, ¿no?, las entidades independientes o el pensar en las relaciones binarias, sino más bien lo que predomina pues son las interacciones y las redes. Entonces, lo que nos dicen, como en este manifiesto o algo en lo que enfatizan mucho, es que nuestra percepción del mundo siempre está mediada por conceptos. Es la forma, pues, a través de conceptos en que podemos dar cuenta del mundo y podemos entenderlo. Sin embargo, bueno, más bien, estos conceptos entonces operan como una forma de interfaz entre nosotros y el mundo, pero lo que Floridi enfatiza mucho es que
estos conceptos no necesariamente están o nos proveen de herramientas o están equipados para poder hacer frente a los retos que ahora las TIC nos plantean en la vida cotidiana. Entonces, que es no carencia, sino que a lo mejor nuestros conceptos se quedan cortos todavía para comprender esto. Entonces, es lo que hace o lo que dificulta que podamos comprender que esta separación entre lo online y lo offline ha perdido sentido. Denme un segundo. Ha perdido sentido y es por ello que necesitamos replantearnos como la caja de herramientas conceptuales para poder comprender el mundo. Entonces, ya entro de lleno al concepto que ellos proponen para dar, así que como para tratar de sumar un concepto que pueda ayudarnos a entender estos cambios, y es el concepto de online. Entonces, a través de este concepto, lo que ellos proponen es justamente dar cuenta de esta complejidad de intersecciones entre pues, estas condiciones binarias que habíamos venido manejando del online y el offline. Problematiza, yo coloco como una interrogante, si es que supera la dicotomía. Yo creo que si acaso la problematiza, no porque quizás el concepto no pueda superarlo, sino porque nuestra aprehensión del concepto todavía no nos da para poderlo superar, pero sí para problematizarlo. Y también presenta implicaciones epistemológicas el uso de este concepto. Por un lado, implica que estas dos dimensiones pues ya están integradas al entramado de prácticas sociales, y esta integración implica que no podemos pensarlas de forma separada, sino que están en lo cotidiano todo el tiempo y se superponen entre ellas. Y además que este entramado está presente incluso aun cuando nuestras técnicas o el trabajo de campo lo realizamos online, ¿no? Que es algo como muy importante, pensar que incluso, o sea, solo si hacemos observación o si solo nuestros métodos o las técnicas las aplicamos en lo online, de todas formas estamos dando cuenta a través de esta dimensión de algo que pasa tanto online como offline. Entonces, pues, en lo que se centran las autoras en este texto es en pensar cómo construir el campo de investigación a partir de considerar que pues, lo online y lo offline ya no están separados o ya no los podemos pensar como dos dimensiones separadas. Entonces, bueno, primero pues nos aportan una definición del campo, que la coloco ahí al ladito de la palabra campo, y cuando integramos el concepto online, entonces tenemos que pensar que las interacciones que se dan entre los y las sujetos siempre se articulan en significados y prácticas que ocurren tanto online como offline. Por lo tanto, tenemos que pensar en el ensamblaje de ambos espacios. Yo ahí les coloqué este personaje de cómic que se llama Nacho Progre, porque es un personaje a través del cual yo estoy haciendo mi investigación en estos momentos. Entonces lo puse ahí como ejemplo porque a mí el documento pues, me hacía pensar cómo es que yo puedo ir pensando mi campo a través de este concepto. Entonces, lo coloco ahí, mis reflexiones que fui haciendo es que este personaje de cómic, si bien surge en un espacio digital y ahí se ha mantenido, pues sus creadoras y las experiencias, sobre todo esto, ¿no? Las experiencias a partir de las cuales las creadoras producen este personaje y le van dando vida, y no solo las creadoras, sino también las seguidoras de este personaje en Facebook le dan sentido a lo que el personaje dice, etcétera, pues son experiencias, la mayoría, que ellas tuvieron en una dimensión offline. Sin embargo, también se nutren en online, ¿no? Porque finalmente son pues un montón de chavas cuya vida transcurre tanto fuera como dentro de redes sociodigitales. Entonces, si bien, ¿no? Aún estoy como justo tratando de pensar cómo narrar en el lenguaje esta intersección, porque sigo hablando, ¿no? Del online y el offline, pero sí me ayuda, ¿no? O bueno, me ayudó como para ir pensando que este personaje, aunque está ahí y aunque ahí es donde lo he tenido que observar en lo online, está producido a partir de experiencias que ocurrieron tanto dentro como fuera. Entonces las autoras, pues justamente, ¿no? Nos plantean que hay ciertos desafíos para construir un campo pensado desde este concepto. Porque nos implica hacernos preguntas y construir categorías para acercarnos a él sin pensar que está dicotomizado o que está partido o que solamente lo podemos ver en un espacio o que solamente existe a partir de una de esas dimensiones, ¿no? Entonces, ahí coloco como cuál es esa gran pregunta, ¿no? ¿Cómo construir un campo sin dicotomizarlo?
Y bueno, algunas de las características que nos presentan las autoras, justo como para ir pensando en estas respuestas, pues es considerar que cuando hacemos trabajo de campo basados en este concepto de online, pues estamos pensando justamente en que el online y el offline bueno, más bien que el campo es multisituado entre estas dimensiones, para lo cual tenemos que estar constantemente atendiendo a la reflexividad epistemológica y metodológica de lo que implica que estas intersecciones existan. O sea, no es solo como decir, pues sí, ¿no? Se cruzan, sino tanto a nivel del método como a nivel de cómo estamos produciendo conocimiento, qué implicaciones tienen esas intersecciones. También pensar que es multiplataforma, es decir, que vamos a ocupar diversas, o que vamos a construir el campo a partir de diversas plataformas, y también multinivel, pensando en que la plataforma a través de la que realizamos la observación o podemos aplicar entrevistas, etcétera, cumple varias, o puede tener como distintos roles, ¿no? Puede ser el escenario de campo al mismo tiempo que es la herramienta de recolección de datos y al mismo tiempo que es un dispositivo de conexión entre y con los informantes. Entonces yo ahí coloco el icono de Facebook porque es la red sociodigital a partir de la cual estaba haciendo mi observación de campo y que justamente ha fungido en esos tres sentidos. Es el escenario, pero también es la herramienta a partir de la cual pues yo he obtenido datos, tomo capturas de pantalla, etcétera, y al mismo tiempo fue mi primera vía de comunicación con mis hijos. Adriana, nos queda un minuto. Ok, perfecto. Otro punto importante que hablan las autoras en el documento es que es muy importante pues construir la copresencia, y entonces pensando en lo online, tenemos que pensar no solo pensar para hacerlo, sino además cómo narrarlo, ¿no? De cómo nos vamos a mostrar en el espacio digital, tanto en nuestras dimensiones como de identidades, o sea, lo que la etnografía siempre ha planteado, ¿no? El de investigador y otras identidades que tenemos en la vida social, pero entonces también tenemos que pensar en cómo vamos a plantear el yo digital, que necesariamente también es un yo analógico, ¿no? O que como sujetos tenemos que pensarnos así. O sea, estamos siempre transitando como entre estas dos, y en medio qué hay, ¿no? Yo preguntaría como en medio qué hay, porque tenemos, o eso es la invitación del texto, ¿no? Como tratar de dejar de pensar en términos dicotómicos y pensar que también en medio hay cosas. Y esto ya no es X, ok. Y bueno, entonces también yo cerraba con esta pregunta, o este otro desafío que a mí se me ocurrió a partir de lo que las autoras dicen, que es algo que también Edgar Gómez en algún artículo, no me acuerdo cuál, lo presenta, acerca de que el trabajo etnográfico pues tiene que ver con cómo narramos también el mundo social. Entonces, cómo dar cuenta de estas complejas intersecciones sin caer en el binarismo, que como se dan cuenta, pues en los 10 minutos que llevo hablando, de todas formas sigo hablando como de el online y el offline, no sé qué, porque justo creo que ese es parte del reto, ¿no? Cómo vamos a construir no solo el hacer etnográfico, sino también la narrativa etnográfica en este esfuerzo de tratar de eliminar la dicotomía, porque la cotidianidad y la realidad social actual justamente ya no distingue, ¿no? Entre esa dicotomía. Pues bueno, aquí cerraría. Gracias, tocaya. Pues bueno, pasamos ahora contigo, Gaby. Ok, voy a tratar de dejar de compartir. Ya te vemos a ti. Perfecto. Gracias. Ay, no tienes prendido tu micro, Gaby. Estaba como loca hablando. Adriana, ¿cómo compartiste la pantalla? Creo que no me escucha. No, creo que también ya apagó su micro. No, a la izquierda, al ladito de los comentarios está un computadorcito. Sí, perdón, al final, a la izquierda abajito, hay un cuadrito. Ok, toda la pantalla, ok. Ajá. Hay Y ahí tienes que cuadrito, seleccionar cuál. Ajá. A ver, espérenme, ver. Ahí está, no sé qué ven, ¿la ven? Sí. A ver, espérame. ¿No ven nada? Sí, vemos. Sí se ve. Bueno, antes de que comiences, Gaby, acuérdense todos los demás que es mejor que apaguemos los micros para que no se meta ruido y para que podamos escuchar mejor a Gaby. ¿Ok? Creo que se dejó de compartir, ¿verdad? Okay.
Sí. Sí. Sí, se deja de compartir. Ahí voy, pero ya supe cómo. Ahí está. Chévere. Bueno, el texto que yo propuse dialogar y que me tocó exponer es el de las tecnologías digitales en el proceso de investigación social, reflexiones teóricas y metodológicas desde la etnografía virtual, de Lisenda Ardébol y Edgar Gómez Cruz. Es un texto que se presentó en 2011 en el 5º Training Seminar del Foro de Jóvenes Investigadores en Dinámicas Interculturales, organizada por el Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona, el CIBOC, y bueno, salió como la publicación o el compilado de todo lo que se vio en este seminario en 2012, y se publicó como parte de la obra Políticas del Conocimiento y Dinámicas Interculturales, Acciones, Innovaciones y Transformaciones, que ahí están juntos Edgar y Elisenda. Bueno, el texto se divide como en 4 grandes apartados, que sería cuando las tecnologías eran nuevas, de la etnografía virtual a la etnografía digital, metodologías digitales y, por último, conclusiones. En la primera parte, como los autores lo que hacen es, pues, decirnos, ¿no?, que la tecnología siempre ha estado vinculada a la producción de conocimiento científico, pero que en las ciencias sociales y en las humanidades su papel siempre ha sido como minimizado, invisibilizado. Es una cuestión que hasta los últimos años apenas se ha como reflexionado, a diferencia de otras ciencias, ¿no? Y como los objetivos, digamos, que ellos plantean de este texto es como uno general y uno específico que yo encontré. El primero sería, el general sería como reflexionar el papel de las tecnologías de la información y de la comunicación que tienen en distintos ámbitos de nuestras vidas, de nuestras actividades cotidianas, incluidas la labor científica, y el objetivo específico sería reflexionar el papel de lo tecnológico en el proceso de la investigación social y muy especialmente repensar la relación entre método y objeto de estudio en la creación de conocimiento a partir de la experiencia de ellos dos en el trabajo de campo etnográfico, en el estudio social y cultural de las tecnologías digitales o de los nuevos medios. Los autores lo que nos van a explicar que están trabajando con un conjunto de otros compañeros que todos están enfocados como en el estudio de la cultura digital y porque por tanto las investigaciones de ellos dos como del resto del grupo han tenido como objeto de investigación las tecnologías digitales y su imbricación con lo social, y en segundo las tecnologías como instrumento de generación de conocimiento, ¿no? Y esto los ha llevado pues los ha llevado a que haya una necesidad de dotarse de nuevas técnicas y métodos de análisis para la obtención de datos empíricos, y que, bueno, ellos han estado trabajando a partir de un enfoque cualitativo, específicamente a través de estudios de caso y trabajo de campo etnográfico intensivo, ¿no? Y, bueno, ellos van a decir que hay una necesidad de pensar la tecnología como instrumento de investigación y de transformación de la propia práctica investigativa, que es algo que como en todas las reuniones que hemos tenido ha salido, y que independientemente de la novedad de una tecnología, la innovación metodológica proviene de cómo la integramos nosotros como investigadores a nuestra propia práctica y qué esperamos de ella. Así como muy rápido nos van a decir que pensemos también que es un texto pues de 2011, que eso quede como un poco claro, porque ya han pasado como muchas cosas, yo creo, en estos últimos 9 años, ¿no? Que el uso de las TIC transforma el campo de la producción científica y en el caso de las investigaciones sociales se ve reflejado en la formación de redes científicas internacionales, y creo que nosotros podemos ser como un ejemplo, no sé qué tan científicas, pero sí somos muy internacionales. La publicación online, las interconexiones bibliotecarias y toda la introducción de estas herramientas digitales en una ecología tecnológica, ¿no? Que era, bueno, lo clásico desde la libreta, el lápiz, la grabadora y demás, pero que ahora se incorpora, pues, la computadora, el internet, los teléfonos celulares, las aplicaciones y demás, y eso los ha llevado a hablar justamente de este concepto de e-research como investigación extendida o ampliada a través de los nuevos medios digitales, ¿no? Y que van a incluir como nuevas prácticas académicas, desde la búsqueda bibliográfica, la obtención de datos cualitativos y cuantitativos, a través de encuestas, entrevistas, todo a través como de la red, así como también la misma presentación de resultados de investigación o instrumentos para la participación de redes académicas. Lo anterior le hace plantear a los autores que existe una clara relación entre los instrumentos tecnológicos que utilizamos, las narrativas que sobre ellos desarrollamos y la aproximación teórica que elaboramos. Y es en esta relación donde dicen que la tecnología puede ayudarnos a transformar nuestra práctica científica.
Seguido, los autores lo que van a hacer es analizar el recorrido de la etnografía como método de investigación aplicado al estudio de Internet como un caso paradigmático, dicen ellos, donde se puede explorar esta relación entre tecnologías usadas, objeto de estudio construido y las teorías que se han ido desarrollando. Entonces, lo que hacen, que a mí me parece muy interesante y tiene como, yo lo propuse justamente por este apartado, porque la reunión pasada, no recuerdo el nombre del compañero, disculpen, pero él decía, bueno, no me queda tan claro entonces si utilizamos etnografía virtual o etnografía digital o ciberetnografía o demás, y creo que es como muy, muy claro esta manera en que ellos van como exponiendo cómo fueron surgiendo estos conceptos, ¿no? Y lo que van a hacer justamente es centrarse en cómo en este apartado, en cómo las TIC han sido tratadas como objeto de estudio desde una aproximación etnográfica y cómo estas distintas aproximaciones corresponden a transformaciones y desarrollos tecnológicos posteriores, así como la aparición de toda una extensa gama de nuevas metodologías online. Y bueno, se van a echar todo un choro ahí sobre lo que es la etnografía, como los principios de la etnografía, sin el apellido digital o virtual y demás, y las características principales del trabajo de campo, ¿no? Desde Malinowski, Boas, cuando se acentúa a principios del siglo XX, donde la presencia del investigador en el terreno y el desarrollo de la técnica de la observación participante son como muy importantes y van a ser justamente las que más adelante pareciera en un primer momento como una traba para que se pudiera realizar la etnografía desde Internet, pero que después se va superando eso, ¿no? Entonces, para los autores, en la actualidad la etnografía ya es un método trans e interdisciplinar en las ciencias sociales, ¿no? Cuyo enfoque epistemológico, voy a decir, se basa en 3 perspectivas: la holística, la cultural, el enfoque lector. Me voy a apurar un poquito porque tenemos poquito tiempo. Y bueno, ellos van a hacer como una división, digamos, en el tiempo, 3 momentos distintos, dicen, de la relación entre el método etnográfico y los estudios de Internet, y clasifican como 3 tipos de etnografías que ha habido, ¿no? Las etnografías del ciberespacio, que surgirían a partir de 1990, las etnografías de Internet, que surgirían a partir del 2000, y las etnografías de lo digital a partir de 2005, pero que ellos mismos, ¿cómo se dice? No aseguran, o bueno, remarcan que actualmente las 3 están vigentes y que han sido como etapas consecutivas, ¿no? Una y la otra, que van de la mano con una reflexión metodológica y epistemológica justamente sobre cómo estudiar los fenómenos o los procesos sociales que van acompañados de las tecnologías. Y lo primero que van a hacer es como toda una discusión de cuándo surgieron las etnografías del ciberespacio, y creo que en este apartado hay como 5 categorías como muy relevantes que escuchamos mucho, que serían las de ciberespacio, la de comunidad virtual, identidad virtual, cibercultura y etnografía digital, y toda esta discusión sobre cómo lo que pasaba en Internet era algo así como en Las Vegas, ¿no? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pues así era. Lo que hay en Internet, pues se queda en Internet y nada tiene que ver como con la vida que es fuera de la pantalla. Y entonces se quedaban como los análisis o los estudios justamente, o la propia etnografía, en participar en foros, en chats, y se dejaba de lado lo que estaba pasando como en la vida, digamos, incluso se utilizaba el término real, ¿no? Como para decir que no era real, en el sentido de que los propios usuarios podían crear identidades virtuales, ¿no? Después de eso, pues van a decir que la conexión a Internet se tomó como un sinónimo de entrar al ciberespacio, en la que se podían generar estas identidades alternativas, y que la socialización de estas identidades lo que iba a provocar era las comunidades virtuales, ¿no? Y entonces ahí es cuando como que la antropología empieza como a ser llamada, pero no se adentra mucho, porque dirá que justamente, bueno, sí desde la etnografía se puede estudiar como todo, a todo un pueblo, una nación, una etnia o alguna comunidad, pues tenía como cierta lógica que también estudiara comunidades virtuales, pero había justamente como un rechazo, ¿no? Pero pese a eso, sí, ya me queda bien poquito, ¿verdad? Nos queda un minuto. Ay, Dios, es que me era un texto bien largo. Ahí voy. Las etnografías, bueno, voy a saltarme como esta parte. Van a plantear algunas dificultades justamente del estudio de Internet. Después nos van a hablar de las etnografías de Internet a partir de 2 textos claves, y donde hay como un giro en la conceptualización. Ya no se ve
lo online de hecho surge el concepto de online, offline con estas etnografías y se deja de lado esta idea del ciberespacio, ¿no? Y se toma en cuenta ya que lo que está pasando en Internet ya no es como un mundo aparte. Y bueno, y además que tiene que ver con el propio desarrollo de Internet, porque la web 2.0 vino como a acelerar y a cambiar como todas estas dinámicas, ¿no? Y más adelante nos van a hablar como de la etnografía digital y justamente como empezar a ver o a realizarse etnografías, dicen que se elaboran más allá de la pantalla, ¿no? Y como muy rápido hay como una idea de hablar de etnografía conectiva, que es una propuesta de Hain de 2007, o de etnografía digital, que sería para referirse, ¿no?, a la especificidad de la metodología etnográfica cuando ésta se realiza en la red, aunque no termine ni se agote en esta, que es también un concepto que Pink ha desarrollado, ¿no? O sea, no trabajar en la red no implica que hasta ahí se quede el análisis. Bueno, van a dar como otros elementos y nomás para terminar sería como las metodologías digitales, que sería el penúltimo gran como apartado, lo ven desde dos perspectivas, ¿no? Como Christine Hain, que plantea Internet como un objeto de estudio que se ha teorizado como cultura y como artefacto cultural, pero también desde otra perspectiva siguen a Ned Markham para hablar de Internet o de los estudios de Internet como campo de estudio y como instrumento de investigación. Y bueno, ya las conclusiones, que sería justamente como, bueno, hacen como el resumen de todo lo que han dicho, pero creo que lo más importante sería decir eso, ¿no? Que el método etnográfico se ha ido como adaptando a distintos objetos de estudio y que los cambios producidos en su conceptualización teórica han supuesto también reajustes metodológicos, y yo creo que si los autores como continuaran este texto de los últimos 9 años de cuando fue escrito, ya habría como muchas cosas, ¿no? Y justo me hacían pensar si ya hablar de etnografía digital es como lo que ahora cabe, o yo no sé si haya como nuevas propuestas como para conceptualizar esta manera de trabajar, ¿no? No sé, me imagino que en la literatura inglesa o gringa, pues es donde más podríamos encontrar como nuevos trabajos que nos hablen a lo mejor de qué es lo que está pasando ahora y si se ha ido modificando o si continuamos como hablando justamente, ¿no?, de esta etnografía digital. Uy, sería todo, ya. Gracias, Gaby. Bueno, pues ahora voy a empezar yo. Y creo que este texto, que es de Ignacio Siles, pudo haber influenciado también este último texto que nos comentó Gaby, porque hay muchas cosas en las que coinciden. Bueno, me voy a poner también mi temporizador. Bueno, pues Siles comienza explicando un poco de cómo empezaron a desarrollarse los estudios de Internet o sobre Internet, y pues piensa que empieza todo con el estudio de la comunicación mediada por computadora y pues que era complicado determinar un nombre para definir estos estudios, ¿no? Porque decía, sí, el común denominador era Internet, pero no en todos los casos se estudiaba Internet. O sea, por ejemplo, al principio, en los 90s, pues estudiaba solamente a las computadoras, ¿no? Y cómo podíamos comunicarnos con las computadoras. Entonces, pues conforme el Internet se fue pues haciendo más popular y que llegaba a espacios domésticos, pues bueno, esto implicó una transformación y pues ya no se podía hablar solamente de comunicación mediada por computadora, ¿no? Entonces, bueno, decía que a estos inicios pues se pensaba que la computadora era pues un medio con señales sociales reducidas, ¿no? Que es decir, que pues no podíamos obtener esta, ¿cómo decirlo? Pues no podíamos tener una respuesta como pues más humanas si solamente hablábamos a través de computadoras. Y bueno, aquí también encontraban, siento yo, como una perspectiva más distópica o tecnófoba, y decían que, bueno, lo que pasaba es que a través de las computadoras nos comunicábamos, pero había una desinhibición social, que había una pérdida de individualidad, de identidad, y que entonces, pues, el anonimato que favorecía este tipo de comunicación, pues, debilitaba ciertas normas sociales,
y la participación, bueno, ahí en teoría se pensaba que la mayoría de las personas participaban en términos similares y que, bueno, también parte de este problema como del anonimato, pues era que eran más comunes las agresiones entre participantes, ¿no? Entonces, bueno, ya él, junto con la obra de Silver, Ignacio Siles identifica como 3 olas o 3 momentos en los que se estudia Internet y cómo cada una de estas olas tiene pues sus características principales, ¿no? Entonces, en la primera ola, que ellos lo ubican como a principios de los 90, pues ve que se pensaba mucho en estos términos como la supercarretera de la información y la nueva frontera y todo esto, ¿no? Incluso el ciberespacio. A partir de los 90 es como se habla o se tiene esta especie de, o sea, se piensa Internet como un sinónimo de ciberespacio y al revés, ¿no? Entonces, bueno, como que esta primera ola está marcada precisamente por este tipo de conceptos y bueno, es más interesante pensar en que sigue habiendo personas que hablan de ciberespacio en nuestras épocas y que siguen escribiendo de Internet como el ciberespacio. Entonces, bueno, ahora ya sabemos que eso ya es como muy viejito, ¿no? Digamos que ya pasó de moda, eso ya se quedó en los 90 y pues bueno, como que con este texto pues ya queda como muy claro y ubicamos de dónde aparece, ¿no? Y bueno, el término de ciberespacio pues sale a partir del texto de Gibson en Neuromancer, y ahí pues él hablaba del ciberespacio como una alucinación consensuada, experimentada diariamente por billones de operadores legítimos en cada nación, una representación de datos extraídos de los bancos de cada computadora en el sistema humano. Entonces, bueno, básicamente era eso, ¿no? Como un consenso de que todos estábamos alucinando al mismo tiempo por entrar al ciberespacio. Y bueno, entonces también con este tipo de sinónimos o con este tipo de conceptos se pensaba pues que Internet era un espacio sin fronteras, ¿no? Que en realidad no conocíamos y que no sabíamos hasta dónde llegaba. Y para la segunda ola, que la identifica pues ya como marcada por el estudio de las identidades y las comunidades en línea, pues aparecen 2 trabajos importantes, uno en 1993, que fue el libro de Reingold sobre las comunidades virtuales, y el segundo es el trabajo de Turkle, de Life on Screen, y bueno, donde ahí trata con especial énfasis la cuestión de la identidad, ¿no? Y pues ahí, ¿qué más? Pues bueno, estos 2 libros son como los que marcan esta segunda ola, y ya estos trabajos empiezan a ser un poco menos descriptivos como en la primera ola, y pues hay un poco más de análisis y un poco más de teoría, ¿no? Entonces, bueno, para pasar a la tercera ola, que queda marcada como por ser estudios más críticos, todavía ahí hablando un poco de cibercultura, y pues aquí algo importante que sucede es que aparece pues ya la World Wide Web, y esto exponenció tanto el uso como los estudios sobre Internet, ¿no? Entonces, pues esta ola pues tuvo como más auge a partir del 95 al 98. Y pues bueno, en estos estudios ya se comienza a hablar más de prácticas que están mediadas por Internet, ¿no? Como las relaciones de comunicación que estaban mediadas por las computadoras, pero también por Internet. Y bueno, que estas prácticas también son significativas y son perceptibles para sus participantes, ¿no? Entonces, pues esto le daba un valor todavía más choncho a Internet, precisamente por el aspecto social, ¿no? Que mediaba. Entonces, pues igual estos estudios ya son un poco más preparados, ya tienen unas herramientas metodológicas como más complejas, y eso también daba a que los resultados pues fueran también un poco más ricos, ¿no? A decir, como en la primera o en la segunda ola, que se partía más como de prenociones o incluso como de menos información o menos recogida de datos, como en esta última ola. Entonces, pues aquí sí les identifica que
hay 4 rasgos que distinguen a esta última ola, ¿no? Y la primera, el primer punto es que se exploran precisamente estas interacciones sociales y culturales que suceden en Internet, ¿no? El segundo punto, el segundo rasgo distintivo, es que se toman en cuenta los discursos que se producen al respecto de estas interacciones sociales y culturales a través de Internet. El tercer punto es que se analizan las consideraciones contextuales, es decir, como el medio en el que se producen estas interacciones, ¿no? O sea, como a partir de lo social, de lo cultural, lo político y lo económico. Es decir, como que ya se le aplica ahí como pues una capa más de análisis en la que ya no solamente se ve lo que sucede en Internet, sino todo lo que tiene que suceder en términos sociales, políticos, económicos, para que podamos tener acceso a este medio y a poder comunicarnos a través de él. Entonces, ya el último rasgo señala que se evalúan las particularidades técnicas mediante las cuales se diseña, produce y realiza la relación entre el usuario y pues, Internet, ¿no? Y aquí señala que 2 trabajos fueron como también los más importantes y quizá los más claves, que hasta la fecha creo que a nosotros nos han servido bastante, que es el trabajo de Miller y Slater, que ya ponía Gaby, sobre el uso de Internet y la identidad nacional de las personas de Trinidad. Y el segundo es el trabajo pues, de Christine Hine, ¿no? Que es, de cierta forma es pionero para ver cómo podíamos integrar la etnografía digital a los estudios de Internet, ¿no? Entonces, bueno, estos 2 libros son como las bases para lo que se vendría después. Y, por último, pues observa que con el trabajo de Christine Hine, pues se queda ya este énfasis en la importancia que tiene la etnografía para el estudio de Internet, ¿no? Como que se consolida esta herramienta metodológica como un recurso bastante valioso y que es bastante óptimo para estudiar Internet, porque como ya señalaba Christine Hine, pues se busca una etnografía conectiva en la que sea tan importante el llegar a conocer este objeto de estudio, como también cada uno de los nodos que se tiene que articular para que nosotros tengamos o podamos dar razón, ¿no? sobre lo que sucede en Internet. Y pues Ignacio Siles propone que haya como otros, que para los siguientes estudios de Internet, pues intentemos evitar caer en las trampas de las olas anteriores, ¿no? O sea, particularmente como en la trampa del determinismo tecnológico y que, bueno, pongamos como mayor énfasis en cómo armamos la metodología y también cómo nos acercamos al objeto de estudio, ¿no? Entonces, pues observa que al menos para ese momento, para el 2008, en el que él publica este texto, pues ya los estudios de Internet estaban consolidados, ¿no? Ya no tenían que pelear con otras disciplinas ni con la ciencia en general para decir si Internet vale la pena ser estudiado, y no podemos como cometer el error de dejarlo a un lado porque no sabemos qué pasa, ¿no? Sobre todo pensando en que en las primeras olas se pensaba, pues esto, ¿no? Como el trabajo o la interacción a través de las computadoras como algo que reducía la forma de conectarnos con nosotros a partir de lo social, ¿no? Y que entonces, pues este recurso ahora tiene un montón de valor para otras prácticas y para otras formas de comunicarnos y que pues no podemos perdernos la oportunidad de conocerlo, ¿no? Y por último, también señala que no hay que caer en la trampa de centrarnos solamente en lo textual, porque dice que sí, a lo largo de estas olas, pues el estudio de Internet estuvo más centrado en lo textual y se olvidaron como otras dimensiones, ¿no? Como lo visual y lo auditivo, y que pues sería interesante retomarlo. Y bueno, esto lo dijo en 2008, así que pues sí, parece que de pronto todavía estamos batallando un poco con salirnos del texto, ¿no? Y bueno, ya yo lo dejaría por ahí. Entonces, pues ya sería entonces interesante que podamos ir compartiendo
pues lo que nos parecieron las lecturas, si es que alguien también leyó las lecturas y que nos comparta como hay algunos datos que se nos hayan ido o que sean importantes y que sea importante rescatar. Entonces, pues bueno, no sé quién se anima, quién quiere participar. Ok, a ver, los apunto, espérenme. Pues va Iván y luego va José, me parece. Sí, ¿verdad? Ok, bueno, vas Iván. Pues sí, creo que la sesión pasada, si no me equivoco, fue Adrián quien tenía esta duda, esta inquietud de por qué estamos hablando desde lo virtual y ahora lo digital y tal. Me parece que sí, estas tres lecturas son como un buen punto de inicio, ¿no? Y creo que son como bastante útiles para quien esté empezando como a pensar en este tema, porque hay un recorrido histórico, ¿no? Que de repente puede ser un poco, quizá tedioso, ¿no? Como que, ay, desde los 90s y tal, ¿no? Y yo creo que podríamos rastrearlo incluso quizá desde antes, ¿no? Yo creo que desde los 70s, 80s hay trabajos ya sobre la comunicación mediada por computadora y sobre esta interacción humano-máquina, pero me parece que para llegar al punto de la etnografía digital, pues estos textos abren, ¿no? Sí me parece interesante también como esta idea de que, pues bueno, ahora tenemos identificadas estas etapas, ¿no? Aparentemente, como de unos investigadores que en los 90s hablan sobre el mundo ciber y tal, pero creo que a mí me parece importante como destacar que aún a la fecha todavía existen académicos o existen investigadores que siguen pensando en esos términos, ¿no? Y también eso creo que supone un reto metodológico y epistémico, porque digamos que eso va afectando la forma en que vamos construyendo el campo, que creo que es un poco la preocupación como de los textos, especialmente el que presentó Adriana. Y digamos, ese es un reto, ¿no? ¿Cómo presentar un proyecto de investigación que incluya lo digital sin que caigamos otra vez en hablar como de lo ciber y tal, ¿no? O sea, aparentemente hay una progresión que nos hemos ido un poco inventando, pero que si utilizamos esos términos, pues cada concepto va teniendo como esta carga epistémica, ¿no? Y va definiendo también nuestra forma de construir los datos, de construir la información y, por supuesto, de construir nuestras interpretaciones, ¿no? Entonces, creo que, no sé, eso creo que va reflejando como una situación en la que se encuentra la academia en Latinoamérica, especialmente, ¿no? Siento porque aquí compartimos un poco esa visión. Entonces, no sé a ustedes qué les parezca eso, no sé si ustedes en sus posgrados, en las universidades donde están, vean esta tensión, ¿no? Que de repente, pues sí tenemos profesores que siguen pensando en el ciberespacio, ¿no? Que siguen pensando así como que en la gran carretera de la información, ¿no? Cuando, bueno, las investigaciones un poco ya se están moviendo para otro lado, ¿no? La tendencia es que se va moviendo para otro lado. Y creo que este último giro, ¿no? De alguna manera ahora estamos llegando más bien un poco a la idea de que las etnografías digitales tal vez ni siquiera tengamos que llamarlas ya digitales, ¿no? Son etnografías y que por esta misma condición o esta misma búsqueda con estos tres ejes, ¿no? De lo holístico, lo cultural y poniendo especial énfasis en el enfoque del actor o de los actores, pues digamos, si es holística, pues ya tendríamos que incluir lo digital, ¿no? A lo mejor ya no tendríamos que hacer esa separación. Se me ocurre que por ahí es una ruta, ¿no? Que creo que tenía esta pregunta o planteaba esta pregunta Adriana, ¿no? ¿Cómo dar cuenta de estas intersecciones sin caer en el binarismo? Bueno, a lo mejor se me hace que por aquí tenemos esta posibilidad, ¿no? Y bueno, eso es algo que estuve pensando y chévere, gracias. Bien, bueno, vas José y después Gaby. Ya pongo la cámara. ¿Sí me ven ahí? No. No, ¿No? No. Bueno, pero me oyen, entonces está bien. Sí. Bueno, no, pues quería sumar dos cosas. Bueno, la primera que ya creo que Gaby y Iván ya hablaron suficiente del tema de si deberíamos llamar o no a la etnografía digital así o
o simplemente se vuelve, pues yo creo que cualquier investigación urbana hoy en día tiene algo que ver con metodologías digitales. Por ejemplo, en mi caso, digamos, fue un tema de, yo creí muy diferente y pues tuvo que ver con eso y bueno, por eso terminé en ese tema, ¿no? Y quería plantear un segundo tema y es el que lo vi tanto en el texto de Elisenda y Edgar, como, a ver, ¿cuál es este otro? Un segundo. Como en el de Karina y Noemi, que es el tema ético de la copresencia. Pues digamos que sumo los dos conceptos porque creo que tienen que ver, es decir, cuál es nuestro rol como investigador dentro de ese quehacer, digamos, etnográfico. Y cómo planteamos la información y obtenemos información siendo nosotros parte de ese estudio. Lo digo porque en el texto pasado pues vimos también cómo existen ciertas etnografías que un poco se abstraen de su campo, entre comillas, de estudio y lo que hacen es verlo como datos aislados y decir como esta es la realidad, ¿no? Y juntándolo con otra pregunta, por ejemplo, en antropología visual o de medios, se tiene la pregunta si la cámara y cómo funciona la cámara dentro del quehacer etnográfico, ¿no? Creo que tiene un poco que ver con lo digital y es, ¿estamos mostrando realidad o simplemente como hacemos el encuadre de la cámara, lo que registramos va siendo parte del estudio y pues es nuestra acción como investigadores y cómo nosotros co-creamos el campo junto con el espacio, los actores y digamos que el investigador, ¿no? Entonces creo que es un tema interesante también para entender cómo se hace la etnografía, cuál es nuestra labor ética o de ser muy conscientes de cómo afectamos el campo cuando sacamos información, cuando obtenemos información y al final pues cómo se dan nuestros resultados. Eso es como quería hacer la línea entre los temas. ¿Eso es todo? Gracias, José. Bueno, vas Gaby y después Jorge. Bueno, a mí me gustaría como traer a la discusión una parte del texto que comentó Adriana, la primera Adriana, que es esta parte de los retos en la producción, registro y sistematización de datos etnográficos en línea. Me pareció como muy interesante porque es como un intento por, como siento yo, para ayudarle al investigador o más que al investigador, al estudiante investigador a cómo justamente llevar a cabo, ¿no? Toda la producción de los datos. Siento que el texto que yo expuse y el último que se expuso, o sea, es más como para conocer la historia, justamente la evolución de los conceptos y demás, y que para mí coincido con Iván cuando dice son textos como muy claros para quienes se están acercando, ¿no? Como al tema del estudio de la etnografía digital o de los estudios de Internet en general, pero me gustó mucho esta parte de Bárcenas, que si bien no logra... porque creo que también sería imposible, pues, porque depende del objeto de estudio de cada investigación, pero que es como un intento por decirle al estudiante, a ver, podrías hacer el paso 1, el paso 2, ¿no? Más o menos, no es propiamente un manual de cocina, porque ninguna investigación lo es, pero que creo que el hecho de estar hablando del diario de campo, de poner a discusión cómo realizar esta observación participante, que los dos textos más teóricos, digamos, y no que el de Bárcenas no lo sea en un principio, pues, pero que tiene como esta parte más práctica, donde va sugiriendo, ¿no? Qué puedes hacer, incluso qué programas a utilizar. A mí me pareció como muy rico, me parece como un texto que a veces que tengo compañeros que saben que trabajo etnografía digital, me dicen, pero ¿cómo le hago? ¿Y cómo se hace una encuesta? ¿Y cómo se hace una entrevista? ¿O qué cosas puedo hacer? Pues quiero hacer etnografía digital, pero no tengo ni idea de cómo se hace. Creo que este es un texto que puede ayudar mucho, que puede orientar a quienes van empezando y también a los que ya tenemos un poquito de rato, pero que seguimos como sufriendo, sobre todo porque como dicen los textos, cuando se realiza etnografía digital o cuando se realiza, ay, qué problema esto de los conceptos, cuando se realiza en la red, voy a decirlo así, nos llenamos de un montón de datos, un montón de información, un montón de capturas de pantalla, todos los días, ¿no? En el celular, o donde sea, y eso llega a ser muy angustiante, muy agobiante, porque justamente al momento de sistematizar dices, bueno,
pues, y lo digo porque me encuentro en esa etapa de la escritura de la tesis, donde saco mis entrevistas que hice en persona y luego saco las entrevistas que hice en línea y luego tengo las encuestas que hice en línea y luego tengo todas las capturas de durante 3 años que estuve viendo a mis informantes, a mis interlocutores, perdón, en Facebook y en Instagram. Y entonces es así como, oh, Dios mío, ¿así qué hago? O sea, y creo que esto es como una parte del texto que a mí me gustó mucho, y todos estos retos que va poniendo a discusión me parecen provechosos. Y nomás como para terminar, pues definitivamente coincido con Ival, ¿no? Cuando nos encontramos con profesores que siguen hablando del ciberespacio, sin duda, eso es algo que a mí me saca un poco de onda, pero como alguien que, por ejemplo, que también ha trabajado el tema de jóvenes durante mucho tiempo, también cuando alguien no lo trabaja desde los estudios de juventud, puedo ver cómo los investiga, jóvenes, los que tienen de 12 a 29 años o tal edad, ¿no? Entonces, no hay una reflexión ni una maduración sobre el concepto de jóvenes, y creo que lo mismo me he topado yo que pasa con la cuestión de lo digital, ¿no? Sino, pues, vamos a hablar algo de internet, no sé ni qué chingados, pero pues el ciberespacio, ¿no? De eso se habla. Entonces, creo que son sobre todo profesores que su interés no es justamente los estudios desde internet, ¿no? Sino que es algo como secundario, o en todo caso son como ciertas herramientas o ciertas técnicas que piensan aplicar desde lo digital, y entonces esos conceptos no les son relevantes, no son algo que a ellos les acongoje o les interese estudiar, ¿no? Sino que son complemento de otras investigaciones con otras temáticas mayores, y que no por eso deja de ser un gran problema, sobre todo para quienes sí estamos interesados en complejizar, pues justamente de qué estamos hablando, ¿no? Ahí la dejo porque luego hablo un chorro. Gracias, Gaby. Bueno, vas Jorge y después Adrián. Hola a todas y todos, mucho gusto. Me llamo Jorge y llegué aquí pues por el grupo y también por invitación de Gabriela. Y les agradezco sus exposiciones, y hay 2 cuestiones en las que me gustaría pues hablar un poquito. Es en esta cuestión que tal vez está revisada, que es por qué etnografía digital, y la segunda es sobre la participación del etnógrafo. En estas 2 cuestiones considero que deben de ser a debate constante, porque es el apellido, ¿no? El digital, ¿por qué decirle de esa manera? Me parece sumamente relevante que lo sigamos discutiendo, porque personalmente la oportunidad de trabajar con Karina Bárcenas, bueno, de pasar por su clase de etnografía digital, y algo en lo que ella hacía mucho hincapié es en esta cuestión que hasta parece básica del etnógrafo, ¿no? De que lo que se está analizando y lo que se están viendo son significados y sentidos, y esto a veces a personas que no estamos acercadas, y yo hablo desde esa posición, con la antropología, nos cuesta un poquito de trabajo qué es lo que se está viendo en este sentido bien básico del entramado de sentido. Entonces, una vez que se tiene eso, podemos pensar justo en lo digital están pasando esas construcciones de sentido, esos desarrollos subjetivos, se están haciendo otras cosas, ¿no? Y lo podemos ver ahorita con la coyuntura, ¿no? Personas que parecían escépticas a ese escenario, ahora están activando en ese escenario, ¿no? Y no hay de otra, es hacia allá, o dicen que el nuevo YOLO es You Only Live Online, ¿no? Ya no es once, ¿no? Bueno, afortunadamente, digo, para los etnógrafos digitales eso nos está sucediendo. Entonces, desde ahí se justifica, ¿no? Es mucho en la justificación, decía Karina. ¿Cómo justificas tu campo? Bueno, pues que en tu campo están pasando todas esas construcciones de sentido y se están dando los desarrollos subjetivos y, bueno, significados. Eso es por un lado. Y por el otro, justamente, ahí es donde se vincula con la participación del etnógrafo. Porque si bien muchos a veces consideramos tener esta perspectiva del etnógrafo objetivo o investigador objetivo, ¿no? A veces parece imposible, y uno sí tiene que dejar sentimientos y uno sí tiene que dejar emociones, teniendo en cuenta, claro, cuáles son sus objetivos y qué se quiere obtener. En este sentido es donde llevar a cabo el proceso de observación y después buscar algunas categorías nos es útil para no perdernos en ese sentido. Y ahí es de gustos, considero también, si te quieres dejar ver o no te quieres dejar ver. Pero
también alejarnos, o sea, una propuesta que yo diría, después de leer algunos textos y revisar estos textos que hoy nos expusieron, es dejarnos ir un poquito, dejarnos también participar, tener esta visibilidad mutua, que también ayuda mucho, porque tomemos en cuenta cómo construimos ahora la presencia y la copresencia, ¿no? También nosotros mismos ya mira, es un perfil falso, o sea, también nos podemos dar cuenta, ¿no? O mira, es que existe hace un mes. Entonces, este tipo de cuestiones también en las personas con las que investigamos pesan y también en este intercambio subjetivo, nosotros podemos aportar algo para que ellos también nos den algo y no simplemente observarlos como en un panóptico o en un ojo omnipresente. Y bueno, les agradezco mucho el espacio y las dos exposiciones. Gracias. Gracias, Jorge. Pues vas, Adrián. Súper. ¿Qué tal a todos, a todas? Bueno, yo primero quiero agradecerles por el espacio otra vez. Hace un mes, cuando participé en la anterior, yo me encontraba en la etapa final de la elaboración de mi proyecto de tesis de licenciatura. Y todas las lecturas la que se trató esa vez y las que han aportado para esta ocasión me han ayudado a terminar de armar todo, porque por lo menos acá en Bolivia ya comentaba que casi no se habla de este espacio de estudio, por lo menos en la antropología, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero lo comento porque justamente el proceso que yo he pasado me lleva a pensar muchas cosas al respecto, ¿no? Es complementando con lo que comentaba Iván, que estos textos pueden servir para comenzar y hacer ese repaso necesario para no volver a cometer ciertos errores o conocer qué se ha superado ya. Está, por ejemplo, el trabajo de Pierre Levy, que igual, ¿no?, discute qué es lo digital, qué es lo virtual, y a partir de eso ir entendiendo esos espacios, que creo que se complementa mucho con lo que dicen estos textos respecto a ver el Internet no solamente este fenómeno como el Internet, sino también qué se conecta a Internet, qué se crea dentro de Internet. Por ejemplo, el hecho de que en algún momento solo se hablaba de Internet en las computadoras, pero hoy en día son muchos dispositivos los que están conectados, y eso me lleva también a traer una cosa que a mí me interesa mucho ahorita hablar, sobre cómo utilizamos estos espacios, ¿no? Igual los textos hablaban de que el Internet, estos dispositivos de conexión, pueden ser el objeto de estudio, ¿no? Pero también son el instrumento muchas veces, ¿no? Y si tal vez a nosotros nos interesa mucho ver qué está sucediendo en Internet, no sé, en las redes sociodigitales, por ejemplo, creo que también estas posibilidades tecnológicas se presentan para cualquier otro tipo de indagación académica, ¿no? Por ejemplo, alguien que esté haciendo una investigación, no sé, por ejemplo, acá en Bolivia ahorita hay un montón de problemas sociales, políticos, y hay protestas y manifestaciones pese a la situación de la pandemia. Entonces, que alguien salga y empiece a registrar lo que está sucediendo a través, no sé, de WhatsApp, por ejemplo, notas de voz, las mismas fotos, las capturas, las transmisiones en vivo, no necesariamente están hablando de un fenómeno que ocurre necesariamente o únicamente no sé, en Internet, en el ciberespacio, sino también en esta otra vida, que es por lo que a mí me parece muy importante ya empezar a hablar del concepto on life, ¿no? El entender que estamos viviendo o existiendo en ambas realidades para no perder ningún detalle, ¿no?, de lo que sucede. Porque por lo menos desde lo que yo estoy intentando ver en mi propuesta de tesis, es ver cómo lo que nos ocurre tal vez en esta dimensión offline, lo manifestamos en lo online a través de los memes, ¿no? Y es ahí donde, a partir de poder conocer estas cosas, se abren muchas más preguntas, muchas más posibilidades, y una vez más, insisto, no solamente para quienes estamos interesados en ver qué sucede en Internet, sino en realidad, como decían, para cualquiera que vaya a hacer etnografía, sin necesidad de encasillarlo en un espacio alejado o un rincón escondido, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que a mí me interesaba resaltar, y una vez más, muchas gracias por el espacio. Gracias, Adrián.
pues sí, creo que en esta ronda salieron varios temas importantes y que creo que sí en algún momento deberíamos como ponerles más atención. O sea, pienso en la importancia también de lo que ya decía John en el chat, que es importante nunca soltar la cuestión de la reflexividad, ¿no? Y la reflexividad como en aspectos metodológicos, o sea, como lo podría señalar Jaime, así, pero también como la propia reflexividad tecnológica nuestra, ¿no? O sea, como de cómo hemos ido aprendiendo a usar estas cosas que nos están sirviendo ahora como herramientas metodológicas, y también a qué desafíos nos enfrentan, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es un tema de por sí importante y que creo que en todos los proyectos de investigación pues no deben de quedar fuera. Y otra cosa que también me parece muy importante es la cuestión de la ética, ¿no? Que también ya señalaba un poco Jorge. Y creo que eventualmente sí deberíamos darnos una sesión para hablar como de los aspectos éticos, como para ver cómo lo hemos resuelto, y también para saber si quizá también sea importante en cada investigación, en cada proyecto que tengamos, pues abordar precisamente esto, ¿no? Porque cuando tratamos con cuestiones de Internet y lo digital, pues el problema de lo ético se vuelve como muy, no sé, como muy poroso, ¿no? Entonces, pues creo que cada quien se ha enfrentado de cierta forma a esta cuestión y creo que el poder compartir estas inquietudes, estos tropiezos y lo que sí nos ha salido bien, pues nos puede ayudar también a que lo podamos ir implementando en próximos trabajos, ¿no? Bueno, y Angélica, te paso el micrófono. Ay, sí. Ay, no te escuché. Ujule. Sí, tenemos un problema con el lag, Angélica. Algo no está funcionando. No sé si quieras como entrar y salir de nuevo a Jitsi y a ver si con eso se resuelve, porque no te escuchamos. También si quieres, puede ser eso que nos escribas. Bueno, y en lo que Angélica escribe, no sé si alguien más se quiera ir apuntando para hacer una intervención. Ok. Muy bien, John. Puede ser quizá que John participe en lo que Angélica termina de escribir su idea y, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, pues vas, John. Hola. Hola. Bueno, un saludo para todos y todas. En el fondo tengo gallitos, ya los escucharon. Bueno, yo creo que en los encuentros que hemos venido teniendo, hemos venido haciendo como un recorrido, ¿no? Yo veo eso, o sea, empezamos primero con la idea que nos planteaba Estaleya acerca de cómo conceptualizar o comprender un poco esto de la etnografía y cómo lo que estamos ahorita hablando termina siendo relevante y estamos hablando de una etnografía digital o hay que hablar de etnografía. Creo que esta ley en algún momento nos planteaba un poco eso, es decir, bueno, es etnografía, ¿sí? No te valdría la pena ponerle como el apellido y creo que eso ahora está volviendo. Luego pasamos a una idea de cómo podríamos hacer un análisis de datos utilizando un recurso tecnológico que fue el Atlas-TIB y valía la pena entonces pensarnos qué es lo que estamos viendo. Estamos observando los diálogos, estamos teniendo audios, son imágenes, son fotografías, son chat, o sea, como que qué es lo que vamos a observar y de acuerdo a nuestro objeto de investigación. Y ahorita creo que nos hemos venido ya pensando ahora, bueno, con la clase pasada era bueno, los métodos vernáculos que nos traía un poco a colación Edgar, de saber que es una adaptación de los recursos que nosotros hacemos para poder llevar nuestra investigación
y que en ese sentido pueden ser diversos y no se limitan simplemente a observaciones de pantalla o a encuestas, sino que podemos adaptar de diversas maneras o formas nuestras herramientas o instrumentos para acercarnos a nuestro objeto de estudio. Y venimos a este lugar que nos vuelve un poco al pasado para tratar de comprender por qué es que se está tratando de entender los fenómenos de Internet y las investigaciones en Internet, ¿no? Entonces, como que yo creo que venimos en un momento en el que estábamos como en el pasado, volvimos acá, estamos pensando en los métodos, la ética, y ahorita volvemos otra vez al pasado para tratar de comprender qué es lo que vendría siendo entonces los estudios de Internet y qué es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, volvemos a hablar de la reflexividad, de la ética de la investigación y un poco de los desafíos que nos plantea la etnografía digital desde lo que serían los métodos, cómo hacemos para los registros que estamos registrando, que Gabriela vuelve y nos dice que está un poco loca porque tiene un mundo de cosas por analizar, pero entonces se cuestiona, bueno, ¿qué hago? Creo que ese es como un recorrido más o menos que se trata de entender para mirar en dónde estamos nosotros. Y es como volvernos a replantear entonces qué vamos a hablar. Y un poco la intervención del compañero que no recuerdo el nombre, que fue invitado por Adriana, nos volvía un poco a eso. Y es entonces que, bueno, si hablamos de esto, ¿qué sería chévere entonces pensar? Y entonces es donde yo decía, bueno, Sarapín, y cuando digo hablamos de esto me refiero a las formas de hacer etnografía digital. Y creo que el texto de Sarapín plantea un poco la heterodoxia de estos métodos de etnografía digital que terminan siendo como, que nos cuestionan y nos invitan a pensar que la etnografía digital puede tratar de diferentes formas, ¿no? Y hay diferentes formas de hacer, y no hay una receta, como decía poco Gaby. No es una receta, pero creo que también hay una idea de cómo hacer etnografía digital. Metodológicamente, si nos acercamos a un objeto de estudio que puede ser digital, de fondo o no, pero de alguna manera se mezcla con lo digital, ¿cómo hacemos para investigarlo? Es como una cuestión que siempre va a estar, creo, en los investigadores que se acercan al método y que también me cuestionó a mí en algún momento. Creo que por ahí va un poco también mi reflexión. Y ya, no digo más. Chao y saludos de los gallos. Gracias. Gracias, John. Pues yo creo que ya habría que ir adoptando esos gallos como las mascotas del grupo, porque también participan cada que tienen oportunidad. Entonces, pues bueno, no sé cómo vas, Angélica. Ya tienes ahí tu texto. Angélica anda por audio de WhatsApp su comentario. Entonces, si me esperan unos segunditos, se los pongo aquí. Okay. Okay. Bueno, igual ya te estamos escuchando un poquito mejor. Bueno, ¿qué haremos entonces? Yo tenía una idea. Bueno, creo que hace un rato John ponía aquí como que Adrián nos pudiera presentar su proyecto. Creo que esa es una inquietud que ha estado también presente en el grupo, ¿no? Que creo que también por este mismo recorrido que ya hemos hecho, donde hemos ido dando vueltas, ¿no? Pensando lo ético, la reflexividad, los métodos vernáculos y tal, siento que ya compartimos más o menos un cierto bagaje entre nosotros, ¿no? El grupo un poco lo ha ido construyendo. Entonces creo que a lo mejor sí podría ser un buen ejercicio pensar en un caso concreto, ¿no? En un caso específico. Entonces, bueno, esa se me ocurre que puede ser otra ruta, otro camino que podríamos compartir también a fin de que estas cosas estos conceptos, estas ideas las podamos ir, digamos, aplicando o pensando ya en situaciones específicas, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que quería compartir con ustedes. Y bueno, no sé si Adriana, porque Adriana, ¿no? Te está escribiendo a ti, te está mandando ¿sabes la qué? nota. Sí, yo creo que tiene problemas con su internet porque me dice que no sale el audio. Entonces yo creo que lo trae como muy bajito y por eso no le resuelve ni el audio del WhatsApp ni por acá. Pero bueno, si no, pues a ver si lo ponen en el chat o ya vemos. Ajá, ok. Bueno, pues entonces en ese caso, a ver si en este ratito igual te puedo mandar el audio. No sé si Iván quieras pasar al anuncio. Bueno, sí, es que también
bueno, precisamente en esta misma inquietud, pensando en lo que John luego nos escribe de hablar de un proyecto, bueno, José nos comentaba, Adriana y a mí, que él trabajó su proyecto sobre filosofía y internet, y bueno, como que un poco estas dos áreas. Entonces, él quería compartirnos ese proyecto. Entonces, bueno, José, no sé si quieras más o menos darnos como una introducción y pues para que abramos ese camino. Entonces, pues no sé si quieres platicarnos un poco sobre eso y pues ya para que establezcamos como que también la fecha para la siguiente, y creo que a lo mejor de aquí podemos ya irnos animando poco a poco todos a compartir un poco lo que hemos hecho. Entonces, bueno, José, no sé si estás por ahí. Sí, aquí estoy. Ah, chévere, chévere. Sí, pues, ¿qué les cuento? No, pues hablando con Iván, él alguna vez me envió un texto del ser digital, ¿no? Y apenas empecé a leerlo, entonces hablaba de Heidegger y el Dasein, y bueno, y no es mi tema realmente, mi tema es memoria, espacios y identidad, fue como los ejes conceptuales de los cuales construí mi tesis, llegando a identidad en esa construcción del espacio y a través de cómo se experimenta el espacio, pues cómo se experimenta el ser, ¿no? Entonces llegué a Heidegger y bueno, y Lacan, Deleuze, bueno, ahí me fui por la parte filosófica, ese creo que fue el tema como que mencionaba Iván. No es mi expertise, no soy filósofo, yo soy antropólogo de medios, eso es mi tema, pero pues por el tema sobre todo de la identidad y de la narrativa sobre todo, llegué al tema del ser como el problema ontológico. Entonces, pues digamos que con Iván hablábamos del texto. El texto se llama así, se llama el ser digital. Eh, Podríamos hablar específicamente del texto o también digamos que les podría también presentar mi tesis. Básicamente es un texto de no más de 20, 30 páginas, porque digamos que para mi maestría tuve que hacerla tanto en texto como en audiovisual, entonces tiene también un documental, entonces documental y texto, entonces podríamos hacerlo así o simplemente, digamos, hablar del texto específicamente hablando, que sería el del ser digital, porque pensé que pues son varias cosas y pues no sé si haya como tiempo de todo, porque también tengo un texto de Heidegger, pero bueno, eso es un poco como el contexto. Y ese ser digital, perdón, me toma la palabra. Tenés el documental, ¿por qué no pones el link y nosotros no lo vemos? Y podría ser luego chévere como hablar también de esa percepción. Claro, claro. Y si quieren, pues mi propuesta generalmente lo que hago es, digo, pueden o verse el documental y leerse el texto, o el documental, digamos que tiene su propia línea y el texto otra. O sea, digamos que mi propuesta es hacerlo en conjunto porque creo que pues uno da más herramientas, tanto metodológicas, reflexivas, y bueno, y pues la parte como en conceptual, y el video pues tiene otra línea narrativa que se pueden complementar. Entonces podríamos ver las dos al tiempo. Sí, esa sería una buena propuesta. Ok, Muy Iván. bien. Sí, a mí me parece que suena súper interesante, ¿no? Como que tener texto y también un recurso audiovisual, pues creo que hasta nos serviría para pensar otras formas, ¿no? Salirnos del texto, que creo que esa es también una preocupación que está de repente ahí, ¿no? Entonces, bueno, creo que también, bueno, Adrián aquí ya nos puso que él también se anima a presentar su proyecto, entonces podríamos pensarlo como un proyecto por sesión. Se me ocurre que esa puede ser un buen recurso, ¿no? Porque si no nos podemos saturar y luego así como que, ¿qué? No, entonces mejor un recurso, un proyecto por sesión, perdón. Yo estaba pensando que la siguiente sesión fuera dentro de un mes, igual como la planeamos en esta ocasión, o sea que fuera el jueves 10 de septiembre, a la misma hora, a las 11 de la mañana. Este, y bueno, digamos, ya nada más sería, José, pues que tú, pues hagas el post
con la lectura y, bueno, con los recursos que quieras compartir para la presentación y pues ya nos encarguemos nosotros ahí de leerlo y tal. Entonces, bueno, ¿les parece bien que mantengamos esta fecha y esta hora? Sí, me parece, sino que John acá, creo que no puedo ese día porque ya estoy dando clases. Entonces creo que me Ok. cruzo con una clase, pero no hay problema. Igual si pueden grabar el video, pues yo luego me lo veo. O si pueden cambiar el día Ok, sería genial. ok, a ver, O el pu- viernes puede que ser sigue, que es el 11. viernes 11 a las 11 de la mañana igual. Por mí está bien. Sí, Por sí, mí también está perfecto. Sí, pero no hay problema. parece que sí. Entonces, chévere, ya está esto apartado. Entonces, viernes 11 a las 11 a.m. Nos vemos por aquí y pues bueno, José ahí ya nos compartirá en el grupo el material. Vamos a abrir esta idea de presentar nuestros proyectos y pues yo creo que pues ya, Adrián, pues vas a ir pensando en que la siguiente te toca. Entonces, bueno, de ahí en adelante nos iremos anotando, ¿no? Todos para poder compartir. Y bueno, pues no sé, eso era algo que yo quería platicar con ustedes y pues listo, gracias. Sí, gracias, Iván. Y gracias también, José, por la iniciativa. Nada más era eso, que nos pases la lectura y el video y la armamos. Claro, ¿les Ujú. sirve algún formato específico? Es decir, como en alguna plataforma o ahí sobre el mismo grupo de Facebook. Pues el mismo grupo de Facebook está en YouTube. Sí, sí, sí. Antes de poner el enlace en YouTube y nos lo vemos, ¿no? Listo, Ujú. listo. Y también si Ah, puedes adjuntar ahí el archivo del texto, pues también, para que quede todo junto en una sola publicación y que ahí tengamos todos los recursos. Va que va, listo. Entonces, bueno, pues eso. No sé si quieren agregar algo más, José, Iván, sobre la siguiente reunión o pasamos a la participación de Angélica a través de Adriana. no, nada, ya, listo, gracias. Ok. Listo. Bueno, pues Entonces, les pongo el audio, espero sí. que se escuche. Sí, gracias. No, No, ni yo lo oigo, espérenme. Ya. Creo que han sido perdidos. Perdón, es que tenía el volumen hasta abajo. Antes que nada, pues muchas gracias por los textos. Creo que han sido pertinentes, muy reveladores. Creo que me van a ayudar a plantear nuevas reflexiones, ¿no?, acerca de mi investigación. Bueno, yo quería preguntarles si es en modo pertinente seguir discutiendo acerca de los conceptos que ustedes han puesto sobre la mesa, como es el caso de la cibercultura, ¿no?, la etnografía virtual, hasta llegar a la etnografía digital, si todavía es pertinente. Y en segunda, ¿qué pasa con la ética de las fotografías que nosotros vamos como almacenando de lo observado en el campo? Algunos han publicado con imágenes, pero no sé cómo manejar aspectos tanto éticos como teóricos para poder anexar un proyecto fotográfico a través de la observación del campo. Ya. Ok, gracias, Adriana, y gracias, Angélica. Pues sí, bueno, creo que eso también, como les decía hace un ratito, será importante que en algún momento nos demos chance de una sesión para hablar del aspecto ético, porque pues sí, supongo que en cada proyecto pues los desafíos son distintos y las problemáticas a las que nos enfrentamos en términos éticos pues implica ajustes metodológicos, etcétera, y creo que eso sí será importante que en algún momento lo tomemos. Igual, pues yo creo que sí sigue siendo pertinente no soltar esos temas, ¿no? Entonces,
Sí, entonces, pues bueno, yo creo que ya iremos dando chance en cada, pues sí, no sé si después de hacer una ronda de los trabajos de cada quien podamos ir pensando en una sesión para eso, o incluso pues que desde inicio también en cada proyecto que nos animemos a presentar, pues podamos hablar también de esos aspectos éticos y metodológicos para, pues para no soltar el tema, ¿no? Entonces, pues eso, como contemplarlo cada que vayamos a presentar nuestros trabajos, pues no dejar fuera ese tema, ¿no? Porque creo que de pronto nos emocionamos mucho con el método y con los resultados, pero no debemos olvidar como todo el proceso, ¿no? Como todas las decisiones que vamos tomando y que afectan, pues, el final de la investigación, ¿no? Entonces, pues sí. No sé si hay algo más que quieran agregar, alguien más que quiera hacer una última intervención. ¿Todo en orden? Ok. Entonces, pues bueno, ya quedamos así. Esta sesión fue como súper rápida, express y vimos todo lo que se pudo. Entonces, pues muchas gracias por seguir participando, por seguir viéndonos. Ah, Gaby. Sí, justo eso que dices, Adri, me pareció que fue una reunión muy, muy corta, sobre todo porque teníamos 3 textos, ¿no? Entonces, a lo mejor pensar o definir más o menos de cuánto tiempo serían las reuniones, ¿no? A lo mejor podríamos destinarle 3 horas y bueno, sí, solo 3 horas, no 4 o 5, no tenemos tampoco todo el día, pero me pareció eso, justamente que los textos daban un poco para más, pero fue muy cortito el tiempo. Entonces, a lo mejor podríamos como más o menos ver según los tiempos de todos, como de cuánto serían. Sí, eso también es buena idea, porque creo que sí, sería mejor irnos dando espacio solamente un texto o una lectura o una presentación para que no nos pase esto, porque sí, yo sentí que eran demasiadas lecturas y en algunas cosas coinciden, entonces también siento que no valía la pena tanto clavarnos en una sola o en esos aspectos, entonces pues sí, creo que quizá sea mejor que para las próximas nos clavemos solamente en una lectura, en una exposición y pues ya de ahí irlo viendo. Yo en mi caso propondría que las reuniones sean de 1:30, 2 horas y ya, ¿no? Para que también no estemos dando vueltas en cosas que pues puede que ya no aporten tanto, ¿no? Entonces, ¿hay quién quería hablar? José y alguien más. ¿John querías hablar? ¿No? No. Ah, ok. Bueno, José. Hola, no, solo una pregunta. Desafortunadamente el texto es en inglés, el de la tesis. El video sí está en español. Tengo pues las 2 versiones, pero el texto sí desafortunadamente es solo en inglés. Entonces quería preguntar si hay algún problema con eso. Yo imagino que bueno. aquí somos bilingües. Sí, bueno, no solo por preguntar para no asumir. Sí, sin problema. Perfecto. Bien. Lo subiré. Va. Gracias, José. Bueno, pues ¿cómo ven esta propuesta de que las reuniones sean de 1:30 a 2 horas? ¿Les parece bien? John dice que 2. Adrián también. Entonces, bueno, pongámosle 2 horas. Y eso, entonces, para que agendemos la próxima sesión, que va de nuevo, es el viernes 11 de septiembre a las 11. Entonces, pues eso, será como de 11 a 1. Entonces, pues bueno, ya ahí para que tengan. ¿Ya tomaron la foto? Ay, no, qué bueno que lo dijiste. Espérense. Prendan sus cámaras. Sí. A ver. Peínense. A ver. Esperen. Doris era Doris Milda. Ya vi que sí. Esperen. Bueno, vamos a tomarnos la captura. 1, 2, sí. Otra por si salimos cerrando los ojos. Ok, una última. Listo. Esa maldita foto hizo que me bañara, no quería. Muy bien. Pues ya quedó. La verdad es que me da mucho gusto que conforme vamos avanzando le vamos agarrando o le vamos dando más forma a esta iniciativa y creo que pues también está padre que entre todos lo vayamos definiendo así, porque bueno, sale desde nosotros, desde nuestras ideas y nuestras
inquietudes, y pues eso está padre. Creo que está pasando lo mismo que decíamos con esto de las grabaciones de las sesiones. No sabemos muy bien para qué nos van a servir o en qué momento van a ser utilizadas, pero bueno, creo que también en ese plan estamos reuniéndonos, ¿no? En realidad no sabemos muy bien a dónde va esto, pero está teniendo buenos resultados, porque siento que al menos hay un espacio para encontrarnos, para platicar y para exponer nuestras inquietudes, y creo que de momento pues hablar de etnografía digital también de forma grupal nos ayuda y nos refresca un poco, ¿no? También para conocer otras perspectivas y otros textos que de pronto pues creo que nos clavamos con los mismos. Entonces el que haya más personas involucradas también nos ayuda a llegar a otros temas, a otros autores, y pues creo que eso también es lo más enriquecedor de poder encontrarnos. Entonces, pues muchas gracias a todos y a todas. También había escrito Pablo que se tenía que ir, que fue su primera sesión. Entonces, bueno, para quienes han llegado a esta tercera sesión, pues también bienvenidos, y esperamos seguir contando con su participación para las próximas. Y pues nada, que estén muy bien. Nos vemos. Bye. 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 Adiós, Johnny Gallos. Chao. Bye. Dice que canten, no quieren cantar. Ahí está. Se despidieron. Están despidiendo. Un saludo, que les vaya bien. Bye.